ver lo que es ahora corriente eléctrica, ¿no? Corriente eléctrica y circuitos eléctricos. Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿no? ¿Qué cosa es corriente eléctrica? Simplemente es el movimiento ordenado de las partículas positivas o también denominadas portadores, ¿no? Que se van, claro, no, inicialmente no están uniformemente, sino que en el trayecto se van ordenando, ¿no? Se van ordenando hasta que la cual ya tienen un solo movimiento, con una sola velocidad que nosotros le denominamos velocidad de arrastre, se dice, ¿no? Porque va arrastrando hasta que la cual se uniformiza el movimiento de los electrones dentro de una partícula y de las partículas positivas que se le denomina portadores. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver, las características de este comportamiento. Ahora también vamos a ver las clases de circuitos. Entonces, para analizar las clases de circuitos, nosotros debemos saber cómo están asociados, ¿no? Se asocia en un sentido en serie o en paralelo, ¿no es cierto? En paralelo. Y si se asocian en serie, entonces, ¿qué secuencia tiene, no? Si nosotros instalamos un foco, o instalamos un foco, cuando están instalados en serie, todos los focos se apagan o se prenden. ¿Ya? Pero es indistinto, por ejemplo, cuando es en paralelo, es indiferente. Cada uno es indiferente del otro. Eso también vamos a demostrar por qué sucede así. Ok. Entonces, corriente eléctrica. Denominamos así es el flujo de cargas eléctricas debido a una diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor. ¿Ah? Entonces tenemos ahí un conjunto de partículas que se está desplazando, ¿no es cierto? Entonces, dirección de la corriente, el flujo con muchas cargas, dirección de la corriente, flujo con pocas cargas. Entonces hay variedad, ¿no es cierto? Dependiendo del material, indudablemente, ¿no es cierto? Hay materiales completamente resistivos, hay otros que son materiales completamente conductores, ¿no es cierto? Entonces, el flujo neto de cargas eléctricas es un potencial eléctrico mayor hacia el potencial eléctrico menor. ¿Ya? El flujo neto de las cargas eléctricas es de potencial mayor a un potencial menor. Claro, no podemos hablar nosotros de corriente eléctrica si en un conductor no existe una diferencia de potencial. Tiene que existir una diferencia de potencial. Si no existe una diferencia de potencial, las partículas no se mueven. Ahí están. ¿Ya? Dentro de un conductor existe un campo eléctrico que realiza el trabajo para mover las cargas. Indudablemente. Va a existir, entonces, un campo eléctrico, ¿no? Que hace mover las cargas. Ok. Entonces tenemos ahí el campo eléctrico, porque supuestamente si nosotros vemos que está dirigido, ¿no es cierto?, hacia la derecha, en el lado izquierdo hay un conductor o hay una carga positiva, ¿no es cierto? Es del lado positivo. Y el lado izquierdo, el lado izquierdo es positivo, el lado derecho es negativo. Negativo, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener presente. Entonces para que exista, ¿no?, un flujo neto de cargas, es necesario que exista un campo eléctrico también. Entonces, de esta forma están dirigidos, ¿no? Flujo neto AB, donde el potencial de A es mayor que el potencial de B. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, la diferencia de potencial A menos B. Entonces,
¿Ok? ¿Ya? Observaciones que debemos tener presente. Dice, 1. En un conductor sólido, la corriente eléctrica se debe al movimiento de los electrones libres. En un conductor sólido, la corriente eléctrica se debe al movimiento de los electrones libres. En los fluidos o conductores, líquidos y gases, la corriente se debe al movimiento de los iones positivos y o negativos. ¿Ya? En los flujos conductores, los líquidos y gases, la corriente se debe al movimiento de los iones positivos y o negativos. Ok, 2. La corriente eléctrica que se describe en la teoría se llama corriente convencional. Tiene la dirección opuesta al movimiento de los electrones libres. Tiene, ¿no es cierto?, la dirección opuesta de los electrones libres. Es decir, que tiene la dirección de los movimientos de las cargas positivas, que la cual nosotros le denominamos portadores. ¿Ya? Portadores. Ok. Entonces es el movimiento de los electrones y hacia la derecha, hacia la izquierda es el movimiento de los electrones, a la derecha es el movimiento convencional, ¿no es cierto?, de la corriente. ¿Ya? Es la dirección de la corriente convencional. Entonces, la corriente eléctrica que se estudia aquí se llama corriente continua. Continua, ¿ya? Porque la carga se transporta siempre en dirección de mayor potencial a menor potencial eléctrico. Entonces, es una corriente continua la que vamos a estudiar. Entonces, no podemos hablar todavía de corriente alterna para hablar de corriente alterna, que es otra clase de corriente, ¿no es cierto? ¿Ya? Primero tenemos que desarrollar qué es el magnetismo. ¿Ok? Entonces, por ahora, simplemente decimos, si va de mayor a menor potencial, la corriente es continua. Y su dirección es convencional, entonces, ¿no? Que va desde mayor a menor potencial. Ok. Ahora sí, vamos a ver. Entonces, ya hemos visto el caso de la corriente eléctrica que está implícitamente, ¿no es cierto?, relacionado a lo que es la diferencia de potencia. ¿Ya? La corriente eléctrica, no existe corriente eléctrica si no hay diferencia de potencia. Bueno, ahora vamos a ver otro concepto importante, qué cosa es la intensidad de corriente. ¿Qué entendemos nosotros por intensidad de corriente? Entonces, es una cantidad escalar que indica la cantidad de cargas eléctricas que se transporta por un conductor en un intervalo de tiempo. ¿Ya? Es la cantidad escalar que indica la cantidad de carga eléctrica que se transporta, ¿no es cierto?, por un conductor en un intervalo de tiempo. Entonces tenemos ahí carga eléctrica sobre el intervalo de tiempo. Su unidad es amperes, ¿ya? Coulomb sobre tiempo, su unidad es amperes en el sistema internacional. Entonces tenemos ahí lo siguiente, ¿no? Las pilas, que va con una intensidad de corriente. Entonces tenemos eso, ¿no? Entonces va de mayor potencial, que es el lado positivo, a menor potencial, que es el lado negativo. ¿Ya? El lado negativo de menor potencial y el lado positivo está considerado como mayor potencial. ¿Ya? Vamos a definir el otro parámetro. Otro parámetro importante, que es la resistencia eléctrica. ¿Qué entendemos por la resistencia eléctrica? Simplemente es una propiedad de los conductores que indica la oposición, ¿no es cierto?, a la corriente
eléctrica. ¿Ya? Entonces, va a haber una oposición. Entonces, cuando comienzan a moverse, va a haber un grado de choques, ¿no es cierto? Ese choque que hay entre uno y otro es la resistencia que tiene. Y eso depende del material, ¿no es cierto? Depende del material. Entonces, hay un choque muy sucesivo, entonces se crea una resistencia, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es, qué es la resistencia? Simplemente es la oposición a la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo medimos esa? Entonces, medimos primero su longitud, su sección, ¿no es cierto? Y decimos lo siguiente, ¿no? La resistencia para un conductor rectilíneo, la resistencia eléctrica es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional al área de la sección transversal. Entonces tenemos ahí, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamamos resistividad o densidad eléctrica también. Algunos textos ustedes van a encontrar como densidad eléctrica, que es la resistividad eléctrica del material conductor. Entonces, para cada material existe una resistividad. Longitud del conductor, área de la sección transversal del conductor. Entonces, de esa manera nosotros determinamos la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, ¿ya? Su unidad está expresado en ohm. Observaciones que debemos tener presente entonces. La resistividad eléctrica depende de la naturaleza del conductor, y de la temperatura que puede estar, que se puede, o sea, se puede considerar constante en el rango de una temperatura de 15 a 25 grados. ¿Ya? O sea, la resistencia no va a cambiar mientras se permanezca en ese rango, ¿no? De 15 a 25 grados. Dos, dice lo siguiente. Los resistores son objetos de material conductor de forma cilíndrica. Tiene banda de colores, una clase de colores. Entonces, una clase de resistencia son aquellos que tienen una forma cilíndrica. Y están esas resistencias que nosotros llamamos resistencia de color, ¿no es cierto? Son resistencias de carbón, en otra cosa. Son resistencias de carbón, de material de carbón. ¿Ya? Donde la cual nos especifica, los colores nos especifican los dígitos del valor de la resistencia, ¿no es cierto? Entonces, el primer color de la izquierda nos indica el primer dígito, segundo dígito, y el tercero es un factor exponencial de 10. Es un factor exponencial de 10. Y el otro extremo se le llama tolerancia, ¿no es cierto? Tolerancia. Entonces, así está descrito esta clase de resistencia que nosotros denominamos resistencia de carbón. Ok. Entonces, la representación esquemática de un resistor eléctrico es, bueno, ya sabemos, ¿no? A veces ponemos un cuadradito debido a que tiene una forma cilíndrica, o a veces lo ponemos de esta forma también, ¿no? Entonces, esas dos formas son la forma de representar una resistencia, ¿no? Bueno, ya hemos visto entonces lo que es diferencia potencial, intensidad de corriente y resistencia. Ahora lo que vamos a ver es la ley de Ohm, que la cual es
experimentalmente, lo que se hace es relacionar esos tres parámetros ya definidos. ¿Ya? Y eso es lo que hizo Ohm. Entonces, Ohm llevó a lo siguiente, ¿no? Hizo las comparaciones de 2 a 2, teniendo uno de ellos constante, y qué relación existía entre entre dos parámetros, ¿no? Y en la cual formuló lo que nosotros conocemos, la ley de Ohm, ¿no es cierto? Que es la diferencia de potencial entre dos puntos de un metal es directamente proporcional a la intensidad de corriente que pasa por él. Entonces tenemos eso, ¿no? La intensidad, diferencia potencial, entonces la diferencia potencial es igual a la resistencia. Entonces hay veces en la práctica también se dice cuando pasa la corriente sobre una resistencia hay una caída de tensión. O cuando la corriente pasa por cualquier dispositivo eléctrico o electrónico, está habiendo una caída de tensión. ¿Por qué? Porque hay un desgaste de energía ahí. ¿Okay? Entonces la diferencia potencial es igual a la resistencia por la intensidad. Porque hablar de diferencia potencial es hablar de energía, ¿no es cierto? Ya hemos definido que la diferencia de potencial no es otra cosa que la energía potencial sobre la carga. La energía potencial está expresado en el trabajo sobre la carga, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso es lo que nosotros conocemos como la ley de Ohm, entonces. Entonces, la resistencia, tenemos ahí, en general, los conductores que satisfacen la ley se llaman conductores óhmicos. Y en general, la resistencia eléctrica depende de la temperatura del conductor. En general, la resistencia eléctrica también va a depender de la temperatura, ¿no? O sea, para que la resistencia sea constante, debe estar en ese intervalo que ya lo hemos mencionado, ¿no? De 15 grados a 25 grados. Observaciones. Dice lo siguiente, con respecto a la ley de Ohm, ¿no? La gráfica de voltaje en función de la intensidad de corriente eléctrica en un conductor que satisface la ley de Ohm es una línea recta inclinada. Entonces tenemos ahí voltaje versus la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Entonces intensidad, 2 veces la intensidad, 3 veces la intensidad, 4 veces la intensidad. ¿Okay? Entonces la diferencial, ¿no? Va a ser igual, la diferencia potencial es igual a la resistencia por la intensidad. ¿Ya? De ahí nosotros podemos también decir de que la tangente de alfa, ¿no es cierto? Que es la pendiente, que es la relación entre la diferencia potencial y la intensidad. Y eso es resistencia constante, entonces. Entonces, cuando nosotros definimos, por ejemplo, decimos, ¿qué relación existe entre el voltaje y la intensidad a una resistencia constante? Que el voltaje es directamente proporcional a la intensidad, ¿no? ¿Ya? Que la diferencia potencial es directamente proporcional a la intensidad. De ahí también podemos hacer lo siguiente, ¿no? Manteniendo la diferencia potencial constante, entonces la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia. También podemos decir, si nosotros queremos mantener la intensidad constante, ¿qué relación existe entre la diferencia potencial y la resistencia? Decimos que la resistencia es directamente proporcional a la diferencia potencial, claro. Porque cuando hay mayor diferencia potencial, mayor se van a mover los electrones o las partículas dentro de un conductor. Al moverse hay mayor resistencia. Entonces decimos, la resistencia es directamente proporcional a la diferencia potencial. ¿Ya?
¿Ok? Entonces, esa es la observación que estamos observando. ¿Y cuál es la relación que existe entre la diferencia de potencial y la intensidad de corriente? Potencia eléctrica. Entonces, ahora sabemos qué es lo que... Potencia eléctrica, ¿qué cosa quiere decir? ¿Qué es lo que sucede cuando pasa la corriente eléctrica en una resistencia, ¿no es cierto? O en un conductor. Entonces, indica la rapidez con que la energía eléctrica se transforma en calor u otra forma de energía. Se define entonces potencia es igual a la intensidad de corriente por el voltaje, ¿no es cierto? Claro, indudablemente. Nosotros sabemos de que la diferencia de potencia a la que es igual a trabajo, ¿no es cierto? La carga por el trabajo. ¿Eh? La carga por el trabajo. Entonces, la potencia eléctrica, ¿a qué es igual, no es cierto? Es igual trabajo sobre tiempo. Trabajo sobre tiempo, ¿no es cierto? Y trabajo sobre tiempo, ¿a qué es igual? Es igual a la carga por la diferencia de potencial sobre el tiempo. Ahora, la carga sobre el tiempo nos va a dar igual a intensidad. Entonces, por lo tanto, la potencia está definida por la intensidad de corriente multiplicado con el voltaje. Entonces, así nosotros definimos la potencia. O sea que es lo que nos indica la rapidez con que la energía eléctrica se transforma en calor u otra energía. Su unidad está expresado en watts. ¿Ya? De la diferencia de potencial, la intensidad de corriente y la potencia. En este caso, la potencia, si está expresado ahí, se transforma en calor, ¿no? Y en luz y en luminancia, ¿no? Observaciones. Para conductores que satisfacen la ley de Ohm, ¿no es cierto? La diferencia de potencial es igual a la intensidad por la resistencia. Se obtiene las fórmulas siguientes. Con respecto a la potencia, también se puede expresar de la siguiente utilizando la ley de Ohm, ¿no es cierto? Entonces, es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. La potencia por la diferencia potencial al cuadrado sobre la resistencia. ¿Bien? La potencia calorífica disipada en una resistencia eléctrica es... La potencia es igual a la cantidad de calor sobre el tiempo también, ¿no? La cantidad de calor sobre el tiempo. Entonces, simplemente comparamos estas dos relaciones y obtenemos lo siguiente, ¿no? Obtenemos lo que hizo el efecto de Joule, que nos dice que la cantidad de calor disipada en una resistencia eléctrica al pasar una corriente eléctrica durante un intervalo de tiempo es igual a la potencia y la potencia que es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia y el tiempo. Entonces, de esa manera nosotros determinamos, ¿no es cierto?, la cantidad de calor que disipa una resistencia eléctrica. O también la cantidad de calor es la diferencia de potencial al cuadrado sobre la resistencia, ¿no? Por el tiempo. Entonces tenemos ahí la diferencia de potencial, la intensidad, la energía eléctrica,
calor, luz. Entonces, mire todo lo que se transforma, ¿no es cierto? Al pasar la corriente eléctrica, entonces nos da una energía eléctrica. La diferencia potencial es una energía eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, esa energía es transformada en calor y luz. El efecto Joule es un requerimiento de la ley de la conservación de la energía. Entonces, por ejemplo, en un foco eléctrico, ¿no es cierto? Tenemos lo siguiente, la energía eléctrica es igual a la energía luminosa más calor. ¿Ya? Entonces, el efecto Joule es un requerimiento de la ley de la conservación de la energía. La energía, ¿en qué se transforma la energía? ¿No es cierto? Entonces, tenemos en este caso, ¿no es cierto?, que la energía eléctrica se transforma en ¿qué? En energía luminosa más calor. Y eso es lo que nos dice la ley del efecto Joule. El efecto Joule. Bueno, entonces ya hemos visto las características cuando pasa la corriente en un conducto, en una resistencia, ¿no es cierto? Entonces, primero describimos la relación que existe entre estos tres parámetros y luego qué es lo que produce al pasar la corriente en una resistencia, ¿no es cierto? Calor, hay una disipación de calor. Entonces, esa disipación de calor, ¿no es cierto? ¿Cómo lo determinamos? Entonces, ese ha sido el objetivo siguiente después de promulgar la ley de Ohm. Ahora, vamos a ver cuál es el comportamiento de las resistencias cuando están conectadas, uno en serie, y luego veremos cuando están conectados en paralelo. ¿Ya? Entonces, igual como hemos analizado, ¿no es cierto?, la asociación de condensadores, aquí también, ahora vamos a analizar la asociación de resistencia. Entonces, cuando las resistencias están conectadas en serie, tenemos lo siguiente entonces, ¿no es cierto? La diferencia de potenciales de cada uno, ¿a qué va a ser igual? ¿No es cierto? Entonces, hablar de diferencia de potenciales es hablar de energía. ¿Ya? Y hablar de intensidad es hablar de cargas eléctricas. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, las intensidades de corriente 1, 2 y 3. Lo podemos expresar de la siguiente manera. Entonces, la resistencia 1, 2 y 3, tenemos ahí las intensidades. Una diferencia en potencial, diferencia de potencial sub 2, diferencia de potencial sub 3. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Entonces, la diferencia total, decimos lo siguiente. Entonces, por la ley de la conservación de la carga eléctrica nos dice que las intensidades van a ser iguales. Intensidad 1, intensidad 2, 3 van a ser igual a la intensidad. ¿No? Ok. Ok. 2. Decimos que por la ley de la conservación de energía, la diferencia de potencial es igual a la diferencia de potenciales de cada una de las resistencias. ¿Ya? La ley de la conservación de energía nos dice eso. Ok.
La resistencia equivalente, ¿no es cierto?, total de las conexiones se obtiene por lo siguiente, entonces, ¿ya? La resistencia es igual a resistencia sub 1 más resistencia sub 2 más resistencia sub 3. Entonces, cuando vemos que están conectados en serie, debemos tener presentes esas tres características, ese comportamiento que tiene las intensidades, el comportamiento que tiene la diferencia de potencial y la resistencia, ¿ya? No solamente uno, sino los tres debemos tener presente cuando están instalados en serie. De igual modo, vamos a ver cómo están instalados cuando la conexión es en paralelo ahora, ¿no? Entonces tenemos ahí la diferencia de potencial y las intensidades. Y vemos que las intensidades se va a ramificar, ¿no es cierto? En cambio que la diferencia de potencial va a ser la misma, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí la resistencia Entonces vemos que la intensidad 1, 2 y 3, ¿no es cierto? La diferencia potencial también, ¿ok? Donde decimos, por la conservación de la energía nos dice que la diferencia de potenciales van a ser iguales. Van a ser iguales. O sea, la diferencia de potencial va a ser igual en cada uno de los ramales. Instalado en paralelo. Luego, por la ley de la conservación de cargas eléctricas, sabemos que la carga total se ramifica. Entonces va a ser igual a intensidad sub 1, intensidad sub 2, más intensidad sub 3. ¿Ya? ¿Ok? Luego tenemos que la resistencia equivalente en conexiones se obtiene por, que es la suma de las inversas de las. Ok. Entonces, eso es lo que nosotros debemos conocer. Entonces, terminamos esta primera parte con la asociación de conductores. Vamos a pasar inmediatamente a los ejercicios, ¿no es cierto? A los ejercicios. Ok. Vamos entonces con respecto al primer ejercicio. Uno, dice lo siguiente. Una corriente eléctrica uniforme de intensidad igual a 0,5 amperes fluye a lo largo de un conductor, ¿ya? Una corriente eléctrica uniforme de intensidad de 0,5 amperes fluye a lo largo de un conductor durante 2 minutos. Determine la cantidad de electrones que atraviesan la sección transversal del conductor en ese tiempo. ¿No? Entonces nos están pidiendo eso. Determine la cantidad de electrones que atraviesa esa sección transversal del conductor en ese tiempo, ¿no es cierto? Bueno, sabemos lo siguiente. Entonces es la cantidad de electrones que fluyen en un conductor.
el movimiento electrónico. Entonces, el área transversal. Decimos entonces, de la cuantización de la carga eléctrica, decimos que la carga es igual al número entero de electrones. La intensidad de la corriente está dada por la carga sobre el tiempo, ¿no? El número de electrones sobre el tiempo. Entonces tenemos ahí el número de electrones es igual a la intensidad por el tiempo sobre la carga del electrón, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces sabemos que el tiempo es igual a 2 minutos, que equivale a 120 segundos. Entonces escribimos. El número nos dice determinar la cantidad de electrones. Entonces la cantidad de electrones que atraviesan dicha sección va a ser igual a 0,5 por 120 dividido entre 1.6 por 10 elevado a la menos 19. Entonces, por lo tanto, tenemos que es igual a 3,75 por 10 elevado a la 20, ¿no? Es la cantidad de electrones que existe en ese conductor, ¿no es cierto?, que está fluyendo. Bueno. Segunda pregunta. Dice lo siguiente. En un recipiente de corriente, una solución de cloruro de sodio entonces tenemos ahí lo siguiente, ¿no? Tenemos un ánodo, cátodo, ¿no es cierto? El campo eléctrico se genera, va de polo positivo al polo negativo. ¿Ok? Entonces vamos a disgregar los iones del sodio y del cloro. Entonces el sodio tiene carga positiva y el cloro tiene carga negativa. ¿Ya? Entonces lo primero que dice, los iones del sodio se mueven hacia la derecha. Indudablemente, si el sodio es una carga positiva, va a dirigirse al lado izquierdo, ¿no es cierto? Se mueve hacia la derecha. Se mueve hacia la derecha. Se van a depositar hacia la derecha, ¿no es cierto? Entonces, cuando se establece el campo eléctrico, los iones del sodio se mueven hacia la derecha, debido a que son atraídos por el electrodo negativo, por las cargas negativas, ¿no? Ok, entonces decimos que el sodio se va a dirigir a las cargas negativas, ¿no? Al conductor que está cargado negativamente. Ok. Los iones no se mueven, entonces decimos que eso va a ser falso. ¿Por qué? Para que los iones no se muevan en una solución electrolítica, entonces el campo debe ser igual a cero. Pero vemos que no es cierto, es eso, ¿no es cierto?
Entonces, existe un campo. ¿Ya? Entonces, ese campo se forma, ¿no es cierto?, del conductor positivo al conductor negativo. Entonces, falso entonces. Tercero, dice, los iones del cloro, que son negativos, se mueven hacia la izquierda. Vemos que eso sí es cierto, ¿no es cierto? Porque en el lado izquierdo hay un conductor negativo, positivo. Entonces, como los iones son negativos del cloro, ¿no es cierto?, van dirigidos hacia la izquierda. Entonces, por lo tanto, decimos de que, entonces, si el cloro va dirigido, se mueve hacia el conductor positivo, entonces es verdadero, ¿no es cierto? Entonces dice, los cloros se mueven hacia la izquierda. Es cierto. Al margen que sean cato o no cato, es el cato o ánodo, simplemente sabemos que esta barra es cargada positivamente y esta carga es cargada negativamente. Ok, entonces el segundo problema, entonces. Vamos al tercer problema. No sé si hay alguna pregunta, jovencitos. Bueno, vayamos al tercer problema. Dice lo siguiente. En una instalación eléctrica se utiliza un alambre de níquel con resistencia de 60 ohmios, de longitud L y de una sección transversal S. Si se reemplaza por otro alambre metálico de doble longitud y de la misma sección transversal, determine la resistencia eléctrica. Entonces tenemos que la resistividad del níquel es igual a 8 por 10 elevado a la menos 8 ohm. La resistividad del metal es igual a 4 por 10 elevado a la menos 8. Bueno, decimos lo siguiente entonces. Tenemos un alambre de níquel. ¿Ok? Tenemos ahí, nos dice que es el doble de la longitud. Entonces, para el alambre de níquel es igual a la resistividad del níquel, la longitud sobre la sección, que es igual a 60 ohmios, nos dice. Ahora, entonces la relación entre la longitud y el área es igual a la resistencia sobre la resistividad del níquel. Ahora decimos lo siguiente, ¿no? Para el alambre metálico,
tenemos que la resistencia es igual a la densidad, ¿no es cierto?, del metal por 2 veces la longitud sobre S. Ok, entonces lo que hacemos simplemente es reemplazar 1 en 2. Y entonces tenemos que la resistencia o la nueva resistencia va a ser igual a 2 veces la densidad del metal, la resistencia sobre la resistividad del níquel, ¿no es cierto? Entonces vemos de que es igual a 2 veces la resistividad del metal sobre la resistividad del níquel, por la resistencia. Entonces, por lo tanto, tenemos, reemplazando los datos, tenemos que es igual a la resistencia 2 veces 4 por 10 elevado a la menos 8, entre 8 por 10 elevado a la menos 8, por 60, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, de esa manera determinamos, ¿no es cierto? Mire, hemos variado, ¿no es cierto? Hemos variado la longitud, ¿no es cierto? Pero si es otro material, pueden coincidir, ¿no es cierto? Con la misma, deben coincidir que tener la misma resistencia, solamente uno es más pequeño que el otro, ¿no es cierto? Ok. Bueno, ahí tenemos el siguiente problema, que la resistencia mostrada en la figura determine la resistencia equivalente. ¿Ya? Entonces tenemos, a ver, tenemos estas resistencias, vayan analizando, ¿ya? Vamos a tomar un descanso y luego vamos a revisar, ¿ya? Entonces, la idea de estos problemas es lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos ahí lo siguiente, ¿no? Ese circuito, lo que tenemos que hacer simplemente es unir los diferencias potenciales y ver dónde es la caída libre, ¿ya? Bueno, jovencito, vamos a tomar un descanso. Bueno, tenemos ahí una serie de asociaciones de resistencia. Entonces, nos piden determine la resistencia equivalente entre los puntos, ¿no? X y. Cuando nos dicen, cuando nos preguntan siempre, eso que quede claro, ¿ya? Cuando nos preguntan cuál es la resistencia equivalente entre X y Y, quiere decir que aquí no es que esté abierto, ¿eh? No es que esté abierto, sino aquí está enlazado está encerrado mediante una diferencia de potencial, ¿ya? Entre X y Y hay una diferencia de potencial, o sea, hay una fuente que ya lo vamos a ver, qué cosa es una fuente, ¿no es cierto? Siempre está encerrado, ¿ya? Mediante una fuente de alimentación, ¿ya? Entonces nos dicen lo siguiente, entonces teniendo en cuenta esa consideración, ¿no es cierto?, de que en estos puntos X y Y hay una fuente, entonces está pasando corriente, entonces ¿dónde llega y dónde no llega y dónde es del mismo voltaje? Entonces, por ejemplo, tenemos este punto
en la cual está libre, ¿no es cierto? Pero acá termina, ¿ya? Termina en este punto. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí ese punto, es un terminal libre, ¿no es cierto? Ahí termina ahí. O sea, quiere decir que se reduce a este punto, a este potencial de acá, ¿no? A este potencial de acá. ¿Ya? ¿Ya? Y vemos lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí un alambre que la cual está haciendo un corto. Este alambre está haciendo un corto. ¿Qué cosa quiere decir? Que cuando la corriente está pasando por este sector, ya no se va a donde está la resistencia, se regresa inmediatamente, va. O sea, siempre la corriente es como el agua, ¿no es cierto? Busca los canales donde la cual se le es más fácil dirigirse, ¿no es cierto? Entonces ve que aquí hay una resistencia, entonces se va por este conductor, por este conductor, por este alambre, por este conductor se va. Entonces, por acá ya no está pasando corriente, ya no está pasando corriente. ¿Por qué? Porque ha cortocircuitado eso. ¿Ya? Lo ha unido estos dos, entonces estos dos queda en el aire. Queda en el aire. Ya no, entonces ya no pasa corriente. ¿Por qué? Porque la corriente que debería pasarse por los 5 ohmios y también por este 5 ohmios, ya no pasa, sino se va, le está cortando el camino. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, quedan libres, o sea, quedan eliminados estas dos resistencias, de 5 ohmios quedan, ¿no? De igual modo, tenemos aquí en este caso, ¿no? Entonces, en el punto Z, también es un terminal libre. Quiere decir que se pierde, ¿no? Se pierde. La corriente que pasa se pierde acá. Entonces, también queda eliminado este 5. ¿Ya? Porque no está encerrado, pues está libre esto, está libre. Entonces, aquí no está haciendo ningún efecto. Está pasando. En cambio, que en el otro sector sí, ¿no es cierto? Y tenemos acá, por ejemplo, este potencial solamente nos queda 10 y 3 y 2. Nos quedan solamente esa resistencia. El resto de resistencia ya no están. Es como no estuviese. Entonces lo borramos esto todo y nos queda. Ahora sí lo podemos ordenar, ¿no es cierto? Vamos a ordenar esas dos resistencias de 10 ohmios y de 3 y 2 ohmios. Entonces tenemos ahí potenciales iguales. Potenciales iguales. ¿Ok? Entonces unimos esos dos. Ese no pasa corriente, ¿no es cierto? Tenemos ahí. Entonces vamos ahora sí a rehacer ese circuito. Le ponemos 3 ohmios. Entonces, 10 ohmios. Lo estiramos, pues, ¿no? Lo estiramos. Lo pasamos esto. Esto lo pasamos, lo vamos al extremo así. ¡Clah! Lo volvemos. Entonces, y lo estiramos. Entonces vemos que estos dos tienen el mismo potencial, tienen, ¿no? Este es el punto de acá. El verde es este punto y el amarillo es este punto que se va a generar, ¿no es cierto? 2 ohmios. Y nos queda el circuito así, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces ahora sí, ya lo hemos figurado mejor, ¿no? Configurado mejor la resistencia. Hemos hecho mejor la distribución ahí. Entonces ahora sí podemos trabajarlo, pues, ¿no? Entonces aplicamos lo que nosotros decimos. Esos 10 resistencias que tienen 10 ohmios están en paralelo. Entonces, por la resistencia 5 no pasa corriente, por consiguiente se anulan. El equivalente de la resistencia 10 queda en serie con la resistencia 3
y 2, ¿no es cierto? Las resistencias equivalentes, la resistencia de 10 ohmios, ¿no? Pero a su vez esa resistencia de 10 ohmios están en paralelo, ¿no es cierto? Entonces la resistencia equivalente entre X y Y es de la siguiente manera. Entonces tenemos ahí, los 10 están en paralelo, de 3, el producto 10 por 10 sobre 10 más 10. Entonces sería 100 entre 20, serían 5. Entonces tenemos ahí 3 más 2. ¿Cuánto es el resultado? Es igual a 10 ohmios. ¿Ok? Bueno, jovencitos. ¿Preguntas? Profesor. Dígame. Sí, disculpe, ¿podría repetir cómo redujo la figura de las resistencias, por favor? Ya, ok. Sí, no es así de... Hay que tener claro esto, ¿ya? Ustedes cuando ven, por ejemplo, estos puntos son puntos terminales, ¿no? Libre. Este alambre está de más, no necesario, está libre, ¿no? Empezamos con este, en este que está acá, ¿no es cierto? Que está al lado del punto amarillo, ¿no? Vemos este punto, está libre, no tiene sentido. Este es igual que estuviese acá. No hay ningún problema. ¿Ya? Está libre. Otro que está libre es este punto, Z. Entonces, cuando nosotros vemos, si está libre, entonces quiere decir que la corriente acá no va a hacer ni un efecto. Las corrientes con los circuitos hacen un efecto cuando esté cerrado, está conectado con otro. Ahí hace presencia. Pero si está libre no tiene sentido, está fugando, ¿no es cierto? No hace ni un efecto. Si este punto estuviese unido a otro punto, ahí sí. No, Z estuviese unido a otro punto, sí. Pero aquí no hace ni un efecto. Entonces la corriente que pasa por acá no existe. No hay corriente. ¿Ya? Ok, entonces ya hemos indicado que aquí no hay corriente entonces. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí en esta parte? En esta parte lo que sucede es lo siguiente. Como hemos dicho, que la corriente es igual que como el agua, ¿no es cierto? Busca el camino más fácil. Entonces, si se va por este lado, no va a encontrar resistencia. Entonces, siempre busca por el conductor, que está más, ¿no? Que ese alambre. Entonces, la corriente se va a dirigir por este. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que en estos dos puntos lo podemos unir, no hay problema. ¿No es cierto? Entonces, quedan eliminados, se está haciendo un corto acá, ¿no es cierto? Queda eliminado el 5, los dos 5. ¿Ya? Pero ustedes me pueden preguntar, pero estos dos 5 pueden estar en paralelo. Sí puede estar en paralelo, pero no está pasando corriente. Porque la corriente ya llega a este punto y se va al otro, hasta este extremo, ¿no es cierto? Entonces ya no. Entonces lo que estamos haciendo con este alambre, estamos haciendo un corto. Entonces cuando vean así, quiere decir que está ahí para qué? Para poderle eliminar. Se está eliminando, ¿no es cierto? Estas dos resistencias de 5 ohmios. Entonces ya vemos de que solamente nos queda el resto de resistencia. La resistencia de 5 ohmios quedan eliminados en todo. Ahora, si ustedes a este punto lo giran así, lo llevan al otro extremo. Eso es lo que hemos hecho acá. ¿No es cierto? Mire, el verde, este punto, este ramal, lo hemos llevado hasta acá. Y el otro ramal queda así. Entonces queda redistribuido así, ¿no es cierto? Entonces vemos que todos tienen el mismo potencial, estas dos, ahora sí, están... ¿Por qué se le considera? ¿Por qué se le considera? Porque sí, hay una conexión con este conductor, ¿no es cierto? Hay una conducción. Entonces vemos aquí que existe una conexión. ¿Bien? Entonces, determinamos que 10 están en paralelo, entonces. 10 están en paralelo y 2 están en serie, entonces. ¿Ya? Cuando nos dice determinar, dice, ¿no? El equivalente entre los puntos X y Y. Quiere decir que entre el punto X y el punto Y no están libres.
No está libre. Cuando nos preguntan, quiere decir que ahí estamos poniendo una fuente de alimentación. Aquí lo ideal es que aquí ubiquen una fuente. ¿Ya? Esa es la pregunta, ¿no? Claro, no se especifica aquí diciendo, por el modo práctico que se tiene, ¿no? Dice, determinar la resistencia equivalente entre los puntos X y Y. Supuestamente, que para que funcione este circuito, entonces, entre X y Y se está ubicando supuestamente una fuente de alimentación para que se diga por dónde hay corriente, pues, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Entonces, cuando se pregunta eso, quiere decir que entre X y Y se está encerrando con una fuente. ¿Ya? Entonces quedan redistribuidos de esta forma. 3, entonces 10, 10 están en paralelo con el 2. También queda en serie, ¿no es cierto? Entonces 10, 10 queda en paralelo. Tenemos entonces la resistencia equivalente 3, el producto del 10 por 10 sobre 10 más 10. Más 2 serían 5, 3, 3 serían 5, serían 10 ohmios. ¿Ah? Ese es el objetivo siempre, ¿no? Entonces, tengan presente, cuando tienen un terminal libre, quiere decir acá, ¿sí? No está pasando corriente, ya no hay corriente acá. La corriente termina en este punto. ¿Ya? Ahora, si ven un alambre de esta forma, ¿no es cierto? Quiere decir que estás cortocircuitando el circuito, estás partiendo el circuito. Eso implica ¿qué cosa? Este alambre hace que estas dos resistencias de 5 ohmios quedan eliminadas. Está haciendo un corto. ¿Y qué es un corto? Cuando nosotros lo unimos con un alambre para tener el mismo potencial. O sea, el potencial amarillo es igual que el potencial. Entonces, esos dos colores, estos dos que están de amarillo, se unen, entonces forman un solo, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no es cierto? Estos dos y el 1. Entonces, quedando la resistencia de 10 ohmios en paralelo. Quedando la resistencia de 10 ohmios en paralelo. Y continuamos desarrollando, ¿no? ¿Ya? Ok, no sé si está claro. ¿Me dicen? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces tengan presente ese cuando se hace un corto y cuando están libres. Ahí las intensidades quedan eliminadas. Al quedar intensidad, la resistencia se simplifica, ya no están funcionando. No van a funcionar esa resistencia. Bueno, vamos ahora a lo que vamos un poco de teoría para de una vez sacarnos de la idea que es la fuente, que es una fuente, ¿no? Fuente de fuerza electromotriz, ¿no es cierto? Entonces, son dispositivos que permiten mantener la diferencia de potencial entre dos puntos. ¿Ves? Dice, son dispositivos que permiten mantener la diferencia de potencial entre dos puntos. Entonces, en los puntos X y Y le ponemos una fuente, ¿no es cierto? Para que mantenga, ¿no es cierto? Mantenga la diferencia potencial entre dos, ¿no? Permite mantener la diferencia potencial entre esos dos puntos. Del circuito eléctrico, por ejemplo, tenemos la batería, ¿no es cierto? Una batería. Entonces, lo que nos está indicando es el camino de los electrones. Pero la intensidad, sabemos que la corriente, el sentido convencional va de positivo a negativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como sabemos que la corriente convencional va de mayor a menor potencial, entonces cuando pasan la corriente en diferentes dispositivos eléctricos, existe un desgaste de energía.
Entonces, existe un desgaste de energía en este, que es una resistencia, ¿no es cierto? La parte superior es una resistencia y cuando está pasando por un poquito y vuelve a pasar por otra clase de resistencia, entonces tenemos ahí, ¿no es cierto? Hay un desgaste de energía. Entonces, los electrones, las cargas que están llegando al polo negativo, de menor potencial, entonces llegan disminuidos. Entonces, ¿qué es lo que hace la fuente? La fuente simplemente hace pasar para que funcione normalmente. Entonces, hace pasar las cargas eléctricas, ¿no es cierto? Dentro de esta fuente. Entonces, decimos que la fuerza electromotriz de una fuente de voltaje, denotada por, eso, se define como el trabajo de llevar las cargas de menor potencial a mayor potencial. O sea, dentro de la fuente estamos hablando, ¿no? Este es ya no del circuito, sino dentro de la fuente lo que sucede. La fuerza electromotriz es dentro de la fuente lo que sucede. Entonces, ese es el trabajo de llevar las cargas, ¿no es cierto? De menor potencial a mayor potencial. Entonces, está haciendo pasar de negativo a positivo dentro de la fuente. ¿Ya? Entonces, esa es la finalidad. Entonces, y eso va a ser constante, entonces. Entonces tenemos que la fuerza electromotriz es el trabajo de pasar las cargas de menor potencial a menor potencial, ¿no? Entonces, el trabajo sobre la carga. Y sabemos que el trabajo sobre la carga, ¿qué cosa es? Es una diferencia potencial. Entonces, su unidad de la fuente también es en voltios. Es en voltios. ¿Ya? Entonces, de esa manera definimos lo que es una fuente. Entonces, ¿y cuál es la función de la fuente? De hacer pasar las cargas de menor potencial a mayor potencial para que el circuito siga funcionando normalmente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando en una radio, ¿no? Hay veces está prendido, comienza a apagar, comienza a disminuir el ritmo de comunicación. Entonces, lo primero que nosotros decimos, las pilas están bajas, ¿no? ¿Qué pasa? Que las pilas no tienen la capacidad suficiente de hacer pasar las cargas del menor potencial a mayor potencial, de menos a más. Observaciones, entonces. Decimos lo siguiente. En una batería ideal se desprecia la resistencia interna. Ideal. Todo material tiene resistencia. Al pasar la corriente, todo material va a tener resistencia, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros decimos que una batería es ideal, cuando no hay resistencia interna dentro de la batería. ¿Ya? Entonces, la batería se recorre de menor a mayor potencial. La diferencia de potencial es, ¿no es cierto? Tenemos ahí mayor potencial menos menor potencial, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, eso es la diferencia de potencial, ¿no es cierto? Diferencia de potencial en la batería es, ¿no es cierto? El voltaje en B, que es mayor que el voltaje en A. ¿Ya? Esto lo que está sucediendo es en la batería, ojo, en la batería. Okay. Entonces decimos también, en una batería real se considera la resistencia interna, en este caso, ¿no es cierto? La resistencia interna es diferente de cero. Si la batería se recorre de menor a mayor potencial, la resistencia interna se recorre de mayor a menor potencial. La diferencia de potencial es potencial de B menos potencial de A. Para este caso es la batería real. Quiere decir que estamos considerando su resistencia interna, ¿no es cierto? Esa es la batería real. Entonces, escribimos de la siguiente manera, entonces. Entonces decimos que la diferencia de potencial de B menos A es igual a la fuerza electromotriz
menos la intensidad de corriente. ¿No es cierto? Menos I por la resistencia, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera tenemos la expresión de la diferencia. ¿Cómo medimos la diferencia potencial? ¿Cuál va a ser la diferencia potencial de esta fuente, no es cierto? Va a ser igual a la fuerza electromotriz menos su intensidad por la resistencia interna. Ok. Bueno, medidores eléctricos que debemos tener como su simbología de esos medidores, ¿no? Tenemos el amperímetro, se mide la intensidad de corriente y se conecta en serie, ¿no? Con el resistor. En un amperímetro ideal, la resistencia interna se considera nula, R es igual a 0. Mide exactamente la intensidad de la corriente eléctrica, I, que pasa por el resistor. De igual manera el voltímetro, pero el voltímetro, ¿no es cierto?, se instala en paralelo con la resistencia. Con la resistencia. Entonces, la resistencia interna, entonces, para que pueda medir el voltímetro, entonces debe ser infinito, ¿no es cierto? Debe tender a nivel, o sea, una resistencia completamente grande. En cambio, que el amperímetro, la susceptibilidad de la resistencia, para que mida la susceptibilidad de la corriente, la resistencia debe ser pequeña, ¿no es cierto? En el amperímetro. En el voltímetro debe ser grande para poder medir. Entonces, el voltímetro ideal, la resistencia interna, o sea, se considera una resistencia interna. Entonces, para poder medir. Entonces, lo que sí, en el modo práctico sabemos de que el amperímetro se instala en forma de serie. Y el amperímetro se instala en paralelo con respecto a la resistencia. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto que no es suficiente las leyes que simplemente la ley de, ¿no?, que tenemos de las conexiones en series y en paralelo no era suficiente, ¿no? Ahora debemos aplicar otras leyes, que es la ley de Kirchhoff, ¿no?, para trabajar los circuitos en un circuito, ¿no? Para poder trabajar y analizar los circuitos, el comportamiento de la resistencia en un circuito. Entonces, primero debemos tener en cuenta lo que es la regla de los nudos. La regla de los nudos, en su forma más, ¿no?, es lo que bien conocemos es con la conservación de la carga eléctrica. Es la conservación de la carga eléctrica, la regla de los nudos. Entonces nos dice que la sumatoria de las intensidades de corriente que entran en un nudo es igual a la sumatoria de las intensidades de corriente que salen del nudo. Entonces sería sumatoria de la intensidad entrante es igual a las intensidades salientes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la intensidad 1 más la intensidad 2 va a ser igual a la intensidad 3. ¿No es cierto? Va a ser igual a la intensidad 3. Entonces, lo que ingresa va a ser igual a lo que sale. Regla de las mallas. Dice, la suma algebraica de las fuerzas electromotrices de una malla es igual a la suma algebraica de los voltajes en cada resistor de la malla. Entonces tenemos ahí más o menos la fuerza electromotriz es igual a más o menos la intensidad por la resistencia. Entonces se deduce el signo más cuando el sentido de la fuerza electromotriz y el sentido de la corriente coinciden con el sentido del recorrido de la malla. Ojo con eso, ¿ya? Se usa el signo más cuando el sentido de la fuerza electromotriz, ¿no es cierto?, y el sentido de la corriente coinciden con
el sentido de la corriente de la malla. Entonces se usa el signo negativo cuando el sentido de la fuerza electromotriz y el sentido de la corriente son opuestas, ¿ya?, al sentido del recorrido de la malla. Ok. Entonces tenemos aquí un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces cuando trabajamos acá, una malla es independiente de la otra. Nosotros podemos tomar arbitrariamente el sentido de la malla, ¿ya? El sentido de la malla. Entonces es igual a la intensidad, ¿no?, el sentido de la malla, ¿no es cierto? Es esto. Entonces trabajamos este circuito, ¿ya?, con las reglas que siguen. Luego trabajamos el otro circuito con la regla que sigue. Ok. ¿Ya? Ese es el sentido que se le da a la malla. ¿Ya? Considerando esos dos, ¿no es cierto? Considerando aquí, hemos considerado, ¿no es cierto?, la intensidad que van en el punto, en el nudo B, es igual a la intensidad que sale, que es la intensidad 1 más intensidad 2 es igual a intensidad 3, ¿no es cierto? Ok. Observaciones que debemos tomar en cuenta en las reglas de los nudos, ¿no es cierto? Entonces, es un requerimiento de la ley de la conservación de la carga eléctrica cualquier nudo de un circuito eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, la regla de los nudos simplemente es una secuencia de lo que es la conservación de la carga eléctrica. Ahora, la flecha de la corriente en cada resistor se puede dibujar con sentido arbitrario, siempre que cumpla las reglas de los nudos. La flecha de la corriente en cada resistor se puede dibujar con sentido arbitrario, ¿cierto? Siempre que se cumpla la regla de los nudos. Dice lo siguiente: la regla de las mallas es un requerimiento de la ley de la conservación de la energía a cualquier malla de un circuito eléctrico. Cuarto, nos dice lo siguiente: cada malla puede elegir arbitrariamente un sentido de recorrido, puede ser horario o puede ser antihorario. Entonces son las características que nosotros debemos conocer en un circuito que es, ¿ya?, donde tenemos que aplicar la ley de Kirchhoff. Ok, vamos ahora sí a los ejercicios. Ok. Entonces nos dice lo siguiente: en el circuito que se muestra en la figura, determine la intensidad de la corriente eléctrica que suministra la fuente de 8.4 voltios. Entonces tenemos ahí, ¿ya? Tenemos ese conjunto de resistencia. Entonces, como nos pide la intensidad
eléctricas que suministra la fuente, vamos a determinar eso. Entonces, primero debemos determinar qué cosa. La resistencia equivalente de ese conjunto. Bueno, observamos ahí, ¿no es cierto? Tenemos esas dos resistencias que están en paralelo. Que están en paralelo. Entonces decimos, equivalente a la resistencia 4 y 2 que están en paralelo, simplemente es el producto sobre su suma, ¿no es cierto? Sería 8 entre 6, sería 4 tercios ohmios. ¿Okay? Entonces lo reducimos el circuito en la siguiente, ¿no es cierto? Es 4 tercios ohmios, 8 ohmios. Ok, ahora vemos de que esas dos resistencias, ¿no es cierto? Están en serie, ¿no es cierto? Están en serie, no hay otro solamente, ¿no? Entonces vemos que esas dos resistencias, tanto el 8 como 4 tercios, están en serie. ¿Ya? Entonces simplemente 4 24 veces sería 28 tercios. Ok, entonces ya tenemos esas dos resistencias, ¿no es cierto? Ahora observamos que esas resistencias están en qué? En paralelo, ¿no es cierto? Están en paralelo. Por lo tanto, desarrollamos, pues, ¿no? Es el producto de esas dos resistencias sobre la suma, ¿no es cierto? 28 tercios por 4, 28 tercios más 4. Es igual a 112 entre 3 a 40 sobre 3. Entonces simplificamos los 3, 112 entre 40. Entonces 112 entre 40 es 2.8 ohmios. Entonces ya tenemos la resistencia equivalente de todo el circuito. Ahora la intensidad nos pide, ¿no es cierto? La intensidad que suministra una fuente de 8.4 voltios. Entonces tenemos la intensidad, que es igual a 8.4 sobre la resistencia equivalente, que es igual a 2.8, que es igual a 3 amperes. 3 amperes. Entonces, esa es la respuesta. Como ven ustedes, de que ustedes me pueden decir, mire, pero acá están, acá está, no, acá simplemente, esto sí funciona como, porque la corriente está pasando ahí, ¿cierto? Está pasando. Pasan y de nuevo regresan, ¿no es cierto? Se unen en este punto. Ingresan y se unen en este punto. ¿Ya? Entonces no hay ahí ninguna clase de corto. Hay un corto cuando el conductor está vacío de resistencia. Ok. Entonces la intensidad equivalente, la intensidad que pasa, ¿no es cierto? La intensidad que pasa por la fuente es igual a 3 ohmios. Ok. No sé si hay alguna pregunta. No creo, ¿no? Está más o menos. Bueno.
Bueno, tenemos ahí el siguiente circuito. Nos dice lo siguiente. Un conjunto de resistencias están conectadas en una fuente de voltaje de 3.75 voltios, tal como se muestra en la figura. Determine la potencia disipada en la resistencia de 3 ohmios. Entonces, la única resistencia es la que está. Entonces, vemos ahí lo siguiente, ¿no es cierto? Ojo, que los puntos amarillos van a tener el mismo potencial iguales. Entonces, podemos ordenar de la siguiente manera, entonces, ¿no? Entonces, decimos entonces que están en paralelos estas dos resistencias, ¿no es cierto? La resistencia 2 entonces vemos lo siguiente, ahí ordenamos de la siguiente manera, entonces. Tenemos 3, mire, están en paralelo. Sigue la secuencia, unimos los puntos. Ok. Como ustedes están, les estoy mostrando cómo se está formando las. Entonces, mire, aquí no está unido. ¿Ah? Si estuviese unido, ahí sí, la canción. No, pero acá no. Acá está montado. Está sobre ese conductor. ¿Ya? Entonces, lo que hemos hecho es simplemente unir estos dos puntos y obtenemos que estas dos resistencias están en paralelo, ¿no? Este punto con este punto, el amarillo, hace que esta resistencia esté en paralelo. Entonces, podemos redistribuirlo de esa manera, entonces. Entonces, decimos lo siguiente, entonces, la resistencia 1 y 4 ohmios quedan en serie. Porque 2 por 2 entre 2 más 2 es igual a 1. Entonces, la resistencia equivalente de estas dos resistencias que están en paralelo es igual a 1. La resistencia es 4. Entonces, 1 y 4 quedan en serie, respectivamente. Entonces, ¿cuánto es la resistencia? 5 ohmios. ¿Ok? Entonces, al final me queda esta clase de resistencia. Entonces, 3 ohmios, 5 ohmios y 3 ohmios. ¿Ok? ¿Ok? Entonces tenemos ahí lo siguiente, ¿no? Entonces, lo que tengo que determinar ahora es la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 3, ¿no es cierto? Entonces, sabemos de que de la fuente sale una intensidad de corriente. Esta intensidad de corriente se va a ramificar en intensidad S1 y en intensidad S2. ¿Ya? Entonces, vemos lo siguiente también, que la resistencia 3 y la resistencia 5 están en paralelo. Entonces, una de las características cuando están en paralelos nos dice lo siguiente, ¿no es cierto? Que la resistencia 3 y la resistencia 5 quedan en paralelo y se cumple lo siguiente entonces, ¿no es cierto? ¿Qué cosa se cumple? Que la diferencia de potencial son iguales. La diferencia de potencial que pasa por la resistencia 3 es igual la intensidad 1
por el 3. Repito, por favor. Sí, no. Sí. Sí, ya yo coordino con ella, profesora. Ahorita estoy en clase. Sí, 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 sí. Sí, sí, a la una, ya, 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 ok. Ya, ya. Bueno, disculpen, una llamada de urgencia. Bueno, ya. Entonces continuamos. Entonces, llevamos que estas dos, la intensidad de corriente que pasa por 3 y la intensidad de corriente que pasa por 2, ¿no es cierto? Por 5 ohmios, tenemos intensidad 1, intensidad 2. Entonces, como las características de un circuito que están en paralelo, ¿no es cierto? La diferencia de potenciales van a ser iguales. Van a ser iguales. Entonces tenemos que ahí la intensidad 1 es igual a la diferencia potencial sobre 3. ¿Ya? Es igual a 3,75 sobre 3, 5 cuartos amperes. ¿Ya? Potencia disipada en la resistencia R1 es igual a 3 ohmios. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, hemos determinado ahí la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 3. Entonces, una vez determinada la intensidad de corriente y conociendo la resistencia, podemos determinar la potencia. La potencia. ¿Ya? Entonces tenemos que es igual a la intensidad al cuadrado, ¿no es cierto?, por la resistencia. Entonces, reemplazamos los datos, sería 5 cuartos al cuadrado por la resistencia es igual a 75 sobre 16, que es igual a 4,6875 watts. ¿Ya? Entonces, la resistencia. Entonces, como les dije, de que cuando ustedes tengan una distribución en paralelos, hay que tener en consideraciones, ¿no es cierto?, las tres funciones. Cómo es la intensidad de corriente, cómo es el voltaje en cada resistencia, ¿no es cierto? ¿No? Se suma, entonces, cuando están en paralelo se suman las intensidades. ¿Qué pasa con la diferencia de potencia? Se igualan simplemente. Entonces, eso es lo que hemos utilizado en este caso, ¿no es cierto? Como vemos que en este circuito formado, ¿no es cierto?, las resistencias están pasando por... ¿Ya? Entonces tenemos que la intensidad de corriente en 1, ¿no es cierto?, va a ser igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia. ¿Cuánto es? 5 cuartos amperes. Ahora me están pidiendo la potencia, simplemente reemplazo, ¿no es cierto?, donde es intensidad sub 1 al cuadrado más resistencia sub 1. Es igual a 5 cuartos al cuadrado por 3. 75 sobre 16 es igual a 4 por 68,75 watts. 7,7 watts también.
Ok, ¿alguna pregunta, jovencitos? Ok. Seguimos entonces, ¿ya? Seguimos con el siguiente problema entonces. Bueno, nos dice lo siguiente, ¿no? En el circuito de una malla se muestra en la figura, determine la cantidad de calor que disipa la resistencia de 5 ohmios en 10 minutos. ¿Ya? Nos piden el calor que disipa la resistencia de 5 ohmios en 10 minutos. Entonces aquí tenemos la resistencia. Esta es la resistencia 5, ¿no es cierto? Que tenemos ahí. Nos dice cuánto es el calor. Nos dice, determine la cantidad de calor que disipa en la resistencia de 5 ohmios. ¿Ok? Entonces, lo primero que nosotros debemos determinar es lo siguiente. Tenemos las resistencias. Tenemos ahí, indicamos las flechas, cómo están. Sabemos de que va de positivo, ¿no es cierto? Va saliendo de positivo, sale la dirección de la corriente, ¿no? En esta fuente sale, ¿no es cierto? En este sentido, esta fuente sale, en esta fuente es horario, en esta fuente es antihorario, la dirección, ¿no? De 12 voltios es antihorario, el de 2 voltios es horario. Entonces, decimos lo siguiente, entonces. Vamos a darle arbitrariamente una dirección a la malla. Entonces, le vamos a dar esta dirección que tiene ese sentido antihorario. Tiene ese sentido antihorario. ¿Ok? Solución. De la regla de las mallas, considerando el recorrido antihorario, se describe lo siguiente, ¿no es cierto? La sumatoria más menos de la fuerza electromotriz es igual, más menos la caída de tensión. Se dice caída de tensión cuando pasa la corriente sobre una resistencia. Entonces, la ley de Kirchhoff nos dice eso, ¿no? La ley de las mallas nos dice, ¿no? La regla de las mallas nos dice eso. Entonces, ¿cuáles son las resistencias? Entonces, nos han dicho de que cuando están en la misma dirección de la malla, entonces es positivo la fuente. Entonces vemos, por ejemplo, 12 está en la misma dirección que la dirección de la malla, positivo. 10 también está en la misma dirección de la malla, positivo. 8 está en sentido contrario de la dirección de la malla, ¿no? Esta es la dirección de la malla y esta es la dirección de la fuente, ¿no es cierto? Negativo, ¿no es cierto? Está en contrario, está en sentido contrario. De igual manera, vemos que en el 2 voltios también el sentido de la malla, ¿no es cierto? Es en sentido contrario a la salida de la fuente de 2 voltios, ¿sí? Ahora, esto lo vamos a igualar con las caídas de tensión. Se dice caída de tensión, en este caso solamente existe una sola malla, entonces la intensidad de corriente tiene una sola dirección. Entonces vemos ahí,
La intensidad de corriente por la intensidad 5 veces I, 7 veces I, 9 veces I y 3 veces I. Entonces son todas las caídas de tensión. ¿Ok? Entonces tenemos ahí que es 24 veces Y 24 veces I de la intensidad igual a 12. Entonces vemos que la intensidad es igual a 0,5 amperes. Por el efecto de Joule, sabemos lo siguiente, ¿no? Que la cantidad de calor es igual a 0,4 por la intensidad al cuadrado, la resistencia por E. ¿No es cierto? Ahora nos están pidiendo la resistencia en cuánto es el calor que, ¿no es cierto? Determina la cantidad de calor que disipa en la resistencia de 5 ohmios y en un tiempo de 10 minutos. Entonces reemplazamos ahí los datos entonces, ¿no es cierto? 0,4, 0,24, la intensidad que es igual a 0,5 al cuadrado, la resistencia que es igual a 5 ohmios, y el tiempo que, en este caso, que es igual a ¿qué? 10 minutos, ¿no es cierto? Que es igual a 600 segundos. Entonces nos da como resultado 180 calorías. Entonces es el calor que disipa en la resistencia de 5 ohmios. Ok. Inmediatamente vamos al siguiente problema, que nos dice, la figura muestra un segmento de circuito, ¿no es cierto?, donde la intensidad de corriente es igual a 2 amperes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia potencial entre A menos B? Quiere decir que ahí está instalado, ¿no? En esos dos puntos se va a instalar una fuente que nos da que queremos saber cuál es esa diferencia de potencial entre potencial de A menos potencial de B, entre los puntos. Entonces nosotros tenemos esto y decimos lo siguiente, ¿no es cierto? Entonces la intensidad de corriente, vamos a darle una dirección de la fuente, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces decimos, intensidad 1, AB, CD. Ok. La diferencia de potencial entre BC, la diferencia de potencial entre CD, la diferencia de potencial entre DE, la diferencia de potencial entre F, la diferencia de potencial entre FA. ¿Ah? Entonces, decimos, la diferencia potencial entre B y A se escribe de la siguiente manera, entonces. ¿Ya? La diferencia potencial entre A y B se escribe de la siguiente manera, entonces. Entonces decimos lo siguiente, ¿no? El potencial de B, supuestamente si esta es la intensidad de corriente, ¿no es cierto? Esta es la intensidad de corriente, va de B a A, ¿no es cierto? B a A, mire. Entonces, de potencial mayor al potencial menor, porque esa es la intensidad de corriente que nos están dando, la dirección, ¿no es cierto? ¿Sí? Le estamos dando la dirección de la corriente. Entonces, la caída de tensión, primero, de BC, otra caída de tensión, también, ¿sí? ¿Ok? Otra caída de tensión, también, ¿no es cierto? Se ve en la caída de tensión de aquí está en sentido contrario a la intensidad de corriente que va dirigiéndose hacia la izquierda, el 15 voltios está hacia la derecha, ¿no es cierto? El otro es de igual modo, en cambio que aquí es el B,
la diferencia de potencial en EF, ¿no es cierto?, está en el mismo sentido de la corriente eléctrica, entonces es positivo. ¿Está bien? Luego tenemos el otro que es la diferencia de potencial, la caída de tensión en 5, ¿no es cierto? Y esto nos da igual al potencial de B, ¿no es cierto? Al potencial de A, al potencial de A. Ok. Entonces lo que hacemos simplemente ya es álgebra, pasamos el potencial de A al primer miembro y todo el resto lo pasamos al segundo miembro. Y reemplazamos los datos. Entonces tenemos que la diferencia de potencial de B menos A, del potencial de A es igual a intensidad de I por 1, 15, intensidad, ¿no es cierto?, negativo, nos diga negativo ahí, entonces escribimos lo siguiente entonces. ¿Ya? Ahora cambiamos el sentido. No, igual, vamos a darle el resultado. Entonces, ¿cuánto es el resultado ahí? 21 ohmios simplemente. Le damos el valor de 2 en cada uno y obtenemos que es 21 voltios. Luego, hacemos eso, la diferencia en potencial entre A y B es menos 21 voltios. 21 voltios. ¿Ya? Y esa es la respuesta. Bueno, jovencitos, esa es la respuesta. Me he excedido. Gracias. Esta es la respuesta de los problemas en casa, ¿ya? 1 es la A, 2 es la C, 3 es la D, 4 es la C, 5 es la C, 6 es la A y 7 es la B. ¿Ya? ¿Ok? Entonces son las respuestas que tenemos.